Sean muy bienvenidos a un nuevo Diálogo Piensa, un espacio de conversación donde analizamos distintos temas de interés acerca o para nuestra región de Valparaíso. Acá, desde Piensa, seguimos firmes en tratar de hacer de nuestro país un lugar más justo con sus regiones y de nuestra región de Valparaíso un mejor lugar para vivir. Y cómo no, en un tema tan relevante como es la seguridad. Y para eso vamos a estar conversando junto a Francisca Undurraga. ¿Cómo estás, Francisca? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, Fran, muy bienvenida. Bueno, aprovecho de presentar a Francisca. Francisca es investigadora de Piensa, historiadora de la Universidad Católica de Chile y máster en políticas públicas también de la misma casa de estudio. Francisca cuenta con una destacada trayectoria en temas de investigación y también de gestión en seguridad, como también con distintos cursos de especialización en el tema. Así que es todo un lujo estar conversando junto a Francisca acerca de estos temas, aún y sobre todo en un momento tan destacado en esta labor en temas de seguridad, luego de haber lanzado un estudio que nos da luces bastante claras acerca de hacia dónde ir o hacia dónde no ir. No ir. Tal cual. Sí. Pero ya vamos a entrar en tierra derecha acerca del tan destacado índice de seguridad municipal al que esperamos que nos acompañen a lo largo de esta conversación para poder conocer un poquito más acerca del trabajo que ha estado desarrollando Francisca. Pero primero, y ya para abrir esta conversación con una pregunta quizás un poco provocadora, ¿cierto? Probablemente el tema que se ha tomado en la agenda pública en los últimos años es la seguridad. Y en ese sentido, cabe preguntarse si es que estamos o no ante una crisis de seguridad. Me gustaría partir quizás con esa pregunta, Fran, para entrar ya en tierra derecha acerca de un tema tan contingente y ciudadano como es la seguridad y, como no, la seguridad pública. Bueno, primero que nada, saludar a nuestros televidentes y agradecerte la pregunta, porque la verdad es que se da mucho por hecho esa pregunta. De que hay una crisis, todo el mundo habla de la crisis, pero poco se habla de los datos, poco en el fondo se habla del fenómeno, no sé, se habla mucho de crimen organizado, pero cómo se está dando el fenómeno del crimen organizado, la verdad es que se habla bien poco. Se habla de, vemos en los noticieros, en distintos casos, en el fondo casos aislados, pero no se habla tanto del fenómeno en sí mismo. Y es una conversación súper importante que hay que tener y también traspasar a la ciudadanía. En el fondo no nos podemos quedar en la academia o en los centros de estudio, en el fondo hablando de este fenómeno, sino que también es importante, en el fondo, traspasarle esa información a la ciudadanía para que ella entienda cómo se está dando este fenómeno. Y claro, y a primeras cuentas, la verdad es que la respuesta es sí, estamos viviendo una crisis de seguridad. Hay ciertos, depende por supuesto que mirando en perspectiva los distintos delitos, hay delitos que han subido, hay delitos que han bajado en el último tiempo, pero si uno mira en el fondo la fotografía macro de los últimos 10 años, sí, la verdad es que estamos viviendo una crisis de seguridad particularmente que se caracteriza por una mayor cantidad de delitos violentos. A nivel país hemos visto durante los últimos 5 años, claro, uno no cuenta de hecho tanto el periodo pandemia porque claro, sabemos que... estábamos todos más guardados. Sí, y de hecho si vemos por ejemplo las cifras de robo, por supuesto que había mucho menos. Y por otra parte, si vemos las cifras, no sé, de violencia intrafamiliar, por supuesto que en algunos territorios aumentó muchísimo. Pero, claro, si vemos la fotografía macro de los últimos 10 años, hay ciertos delitos que se destacan y de hecho ahora con el último informe de la Fiscalía Nacional respecto a los secuestros nos damos cuenta que ese es uno de los delitos que ha aumentado. En la región de Valparaíso, que yo sé que vamos a tocar claro, más adelante, no aumentó tanto, pero ciertas características sí cambiaron. También, bueno... Es un tema súper interesante, Fran, perdona que te interrumpa, porque son justamente ahí dos aspectos muy relevantes. Tiempo y territorio, ¿cierto? Tú me mencionabas estos últimos 5 años que han sido, o donde se ha experimentado esta alza en ciertos delitos, pero me imagino que es el tipo de delito y también en un lugar determinado, ¿cierto? Y en ese sentido, quizás también llegar a
cómo se está comportando, ¿cierto?, esta evolución del delito en nuestra región de Valparaíso. ¿Hay algún tipo de delito que haya proliferado más, ¿cierto? ¿Cuál es la relación Valparaíso versus Chile? Sí, bueno, hay un aumento, como te decía, de los delitos violentos, homicidios, secuestros, extorsiones, en fondo, delitos que normalmente antes no teníamos y que causan mucha impresión y susto en la ciudadanía, temor en la ciudadanía. Vinculable quizás al crimen organizado u otras causas. Exactamente. Y claro, y justo iba a ese punto, dentro de la región de Valparaíso, la verdad es que lo que la hace notoriamente como destacada dentro de este fenómeno, dentro de esta crisis, son los delitos de armas. La verdad es que han ido aumentando a nivel nacional, pero dentro de la región de Valparaíso han aumentado más. La tasa de delitos asociados a armas para la región de Valparaíso es mayor que a nivel nacional, y también los delitos asociados a droga. Y volviendo a tu punto, por supuesto que estos dos delitos se asocian muchísimo al crimen organizado. Por lo tanto, el crimen organizado tiene que ser uno de los ejes fundamentales de las políticas de seguridad a largo plazo y considerando esta crisis en esta región. Súper interesante eso. Recuerdo años atrás, probablemente mirando mucho más atrás que 5 años, ¿cierto?, en periodos prepandemia o incluso antes del 2019, que probablemente cuando hablábamos de seguridad, cuando hablábamos de delitos, ¿cierto?, lo que venía a la cabeza en el ADN de la criminalidad chilena, lo conversábamos en el backstage que teníamos acá, era el famoso lanzazo, ¿cierto? El lanzazo era probablemente el delito más común y silvestre. Hoy, en realidad, creo que ya no se suele hablar del lanzazo, de la crisis del lanzazo en las calles, como uno lo solía ver en los noticiarios, sino que más bien lo que tú señalas, delitos asociables al crimen organizado, de alta connotación social, violenta, ¿cierto?, connotación social, y en ese sentido me imagino yo que también aumenta la inseguridad. No sé si dentro de lo que te ha tocado estar analizando en el último tiempo respecto a las estadísticas de seguridad, hay una variación quizás en la victimización de las personas, qué tan seguros se sienten, cuántos también indican haber sido víctimas de delito. Sí, la verdad es que un elemento que se me estaba olvidando antes, así que lo retomo para clarificar, también hay que considerar que hay ciertos delitos que venían en aumento y en los últimos años se han estabilizado. Eso no quiere decir, en el fondo, que haya mejorado sustantivamente en el fondo el fenómeno, pero sí estamos logrando, en el fondo, con distintas políticas, frenar ese alza en los delitos. Entonces eso también, pese a que estamos viviendo una crisis, hay ciertos indicadores y ciertas estadísticas que demuestran que por ahora lo estamos haciendo bien respecto a algunos delitos. No sé si podrías volver a tu pregunta anterior, porque creo que me desvié un poquito. Es que es que me parece perfecto eso. Claro, lo estamos haciendo bien respecto a algunos delitos. Hay algunos que, o sea, no sé, me imagino que si es que sube probablemente los indicadores en delitos con armas, crimen organizado, probablemente hay otro tipo de delincuente, llevándolo quizás a la persona quien tiene quien hace el robo quizás un hábito, una acción habitual, probablemente se inhibe ante un auge de delitos más violentos que probablemente entran quizás en colisión. Como también probablemente esfuerzos que vienen del Estado. Ya vamos a llegar al rol del Estado en esto. Yo lo que te preguntaba en realidad es más bien desde el punto de vista de percepción de seguridad y victimización, ¿cierto? Eso también tiendo a creer que ha variado especialmente la percepción de inseguridad, sobre todo con un aumento de delitos que son calificables como más violentos y que naturalmente uno se siente más indefenso ante eso. Sí, la verdad es que efectivamente ha aumentado la victimización, que para quienes nos están escuchando es en el fondo cuánto han sido violentados o han sido víctimas de delito de las personas en el rango de un año. Claro. Y la verdad es que la victimización hoy en día está en cifras súper altas, particularmente en nuestra región, más que en otras regiones, de hecho. Y de hecho,
hoy en día más del 80%, o sea, hay un 80% de las personas que han estado encuestadas, ahí volviendo a la percepción de inseguridad, que consideran que en el país en los últimos 12 años, o sea, los últimos 12 meses ha aumentado la delincuencia. Por lo tanto, estamos viendo un alza de la victimización, como te comentaba, y también un alza de la percepción de inseguridad en los últimos 12 meses, considerando los distintos hogares que hay en la región. Lo que sí, también hay que hacer, hay un disclaimer, es que estamos viviendo una victimización alta, pero una percepción del temor más alta de lo que se esperaría con los niveles de victimización que tenemos. Claro. Y ahí entra un poco lo que mencionabas tú. Estamos viviendo nuevos fenómenos delictuales y eso genera aún más temor en la gente. Por ejemplo, un ejemplo bien básico es el homicidio. Hoy en día no estamos viendo homicidios en el fondo como se generaban antes, que lamentablemente se daban dentro de un grupo familiar, por ejemplo, claro, y con arma blanca. Hoy en día la gente tiene mucho mayor temor porque están ocurriendo homicidios ya con armas de fuego y en la vía pública. Y en la vía pública. Y también estamos viviendo, bueno, el Estado está teniendo desafíos bien particulares porque los victimarios muchas veces son desconocidos. Por lo tanto, también se están agregando nuevos desafíos que hacen que el fenómeno delictual sea más difícil de combatir y el Estado, en el fondo, tenga que especializarse más. Y desde la ciudadanía, por supuesto, que también se percibe cierta incapacidad del Estado. Hoy en día, menos mal, los últimos 2 años o 3 años ya se han ido implementando equipos especializados para combatir el crimen organizado. Un ejemplo, por ejemplo, son los equipos ECOS de la Fiscalía Nacional, que se especializan en delitos asociados al crimen organizado. En el fondo son equipos especializados que se enfocan principalmente en esos delitos. En el fondo ellos sí tienen un nivel de especialización para investigar esos casos. Exacto. Y hoy en día, de hecho, estamos viendo en el último año que se están resolviendo de mejor manera esos delitos que eran muy difíciles de resolver o para los que no estábamos tan preparados hace 5 o 10 años. Claro, ahí probablemente hay mucho que uno va a ir sacando de lecciones comparadas que ha pasado en otro tipo de países en cuanto a crimen organizado y cómo se trata de eso. Bueno, no hay necesidad ahora de entrar en detalle con esos ejemplos, pero sí me gustaría quedarme un poco en la región de Valparaíso, Fran, y preguntarte, ya creo que hemos dado la clave, que probablemente el tipo de delito que actualmente genera mayor preocupación es el crimen organizado, pero en ese sentido, o aquellos que devienen, ¿cierto?, del crimen organizado, ¿cuál sería quizás el principal desafío entonces a resolver en una región que, como bien señalabas, en la comparativa con el resto de Chile, bueno, pareciera ser que tenemos de qué preocuparnos? Sí, yo creo, esto la verdad es como mi opinión bien personal, pero de lo que he visto, creo que hay un tema bien relevante que es la coordinación. Claro, a mí me toca principalmente investigar la seguridad municipal. Entonces, en la seguridad municipal hay ciertos elementos que dan luces respecto a las principales falencias en nuestra región. Y una de esas es la coordinación. Bueno, ahí yo sé que vamos a entrar después al índice, pero para dar quizá un dato revelador a nuestra audiencia, vemos que quienes acuden a los consejos comunales de seguridad, la verdad es que en los consejos comunales de seguridad se cita a distintas autoridades, quienes tienen que ir por obligación. Y la verdad es que estamos viendo que esa instancia, que es la principal instancia de coordinación que se tiene dentro del territorio, la verdad es que no están yendo todas las autoridades. Y claro, y ahí es una falta de fiscalía, creo que es una de las instituciones que menos acude. Las delegaciones presidenciales, la verdad es que ahí vemos que es muy distinto de la comuna. Depende de la comuna si se va o no se va al Consejo Comunal de Seguridad.
Y el problema es que hay determinadas comunas, por ejemplo como Algarrobo y El Tao, que están presentando, y El Quisco, que presentan problemas, por ejemplo, en cuanto a los homicidios, y que hay veces que ciertas autoridades no están acudiendo. O sea, pero tú me estás diciendo entonces que muchas veces autoridades que nosotros vemos incluso en la discusión pública, que son los primeros en hablar respecto a la crisis de seguridad que veníamos mencionando, entonces tampoco están cumpliendo con los mínimos Sí. que a veces establece la propia ley. Es fuerte, pero es importante también un poco el trabajo que tú vienes haciendo desde hace un buen rato, de hacer seguimiento de eso, porque son las alertas que la ciudadanía merece saber, pero también las propias autoridades también a veces necesitan, creo yo, ese feedback de, bueno, dónde se tienen que estar poniendo los principales esfuerzos. Nos llevabas a la discusión de gobiernos locales, ¿ya? Es interesante eso porque cuando hablamos de esta crisis de seguridad, claro, vemos que hay distintas autoridades que en buen chileno aclaman porque nadie le pone el cascabel al gato en esta crisis de seguridad, ¿cierto? Y en realidad hay responsabilidades compartidas, creo yo. El gobierno tiene responsabilidades específicas. Desde el Poder Legislativo, naturalmente, hay una agenda legislativa que tiene que salir adelante. En el caso del Poder Judicial, sin ir más lejos, hay responsabilidad de una eficiente administración de justicia, especialmente en los tribunales de competencia penal. El Ministerio Público, por su propia parte, naturalmente, que las investigaciones sean lo más fluidas, lo más eficiente posible, pero cuando trasladamos eso a los gobiernos locales, ¿cierto? Ahí tú nos adelantabas ciertas responsabilidades que le competía a las delegaciones presidenciales, otras autoridades que también debiesen participar en órganos específicos. ¿Cómo entramos entonces en esta agenda a la seguridad municipal y por qué se ha hecho un tema tan relevante en el último tiempo? Yo creo que ahí hay dos respuestas. ¿Por qué se ha hecho tan relevante? La verdad es que yo creo que últimamente se le ha adjudicado demasiada responsabilidad a los municipios. Los municipios ya tienen una responsabilidad que es bien sustantiva, que se refiere a la prevención. No son los principales organismos enfocados en la prevención, porque ese es el Ministerio de Seguridad. Sin embargo, ellos en el fondo son quienes implementan a nivel territorial las instancias de prevención. El problema es que hoy en día la discusión se ha ido enfocando en el fondo en la capacidad de control que tienen los municipios. Y la verdad es que ya tenemos a nivel nacional una estructura bastante establecida de cuáles son los roles respecto a la seguridad y la verdad es que bien pensada. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad tiene el rol preponderante de manejo de las policías, las fuerzas de orden y seguridad. También de la prevención del delito, como te mencionaba. Y, en el fondo, este rol debe ir en coordinación con los gobiernos locales. Sin embargo, los gobiernos locales ya tienen sus propios desafíos, por así decirlo. Y la verdad es que a mí me hace más sentido que ellos se estén enfocando en los problemas territoriales, en el fondo generando diagnósticos especializados de los problemas territoriales, pero en el fondo que la principal ayuda la reciban del nivel central. Como no podemos exigirle a los municipios, hoy en día vivimos una crisis tan grande que la verdad es que ante la incapacidad del Estado de combatir del Estado central de combatir esta crisis, se le adjudica mucha responsabilidad a los municipios. Y eso genera una insatisfacción súper grande de parte de la ciudadanía, genera que los municipios se empiecen a enfocar en problemas para los que no tienen las capacidades. Funciones de policía. Completamente. Y que descuiden esta labor preventiva que la verdad es que muchas veces se ve denostada dentro del discurso público, pero que es sumamente importante. Si nos preocupamos de la prevención, deja de existir o va disminuyendo el delito a largo plazo e incluso a mediano y corto plazo. De hecho, muchas veces se habla solamente de la prevención a largo plazo, pero si hoy en día, por ejemplo,
un municipio tiene un programa municipal enfocado en aquellos estudiantes de colegios municipales, por ejemplo, que no están acudiendo, la verdad es que si tienen un programa especializado en eso, hoy en día se están preocupando porque uno de los, La deserción escolar es uno de los una factores causa, más claro. relevantes en el fondo de los inicios de una trayectoria delictual muchas veces tiene que ver con la deserción escolar. Por lo tanto, si hoy en día se interviene, se puede lograr que en el corto plazo incluso ese estudiante se sienta acompañado y pueda, en el fondo, ir por otro camino que no sea el inicio de una trayectoria delictual. Exacto. Claro, me imagino yo también otro tipo de medidas, por ejemplo, no sé, implementación de espacios deportivos, recreativos, clubes deportivos, instancias donde tengan, como dices tú, una alternativa. Sí, y la reinserción, claro. por supuesto, que también se deja mucho de lado. Los municipios tienen una importante labor respecto a la reinserción. Y claro, y hoy en día, si nos damos cuenta, empezamos a mirar las cifras, la verdad es que hay un grupo delictual, bueno, distintos perfiles delictuales, que una y otra vez delinquen al salir de la cárcel. Por lo tanto, si estamos interviniendo esos grupos, no solamente en el fondo hacemos una labor importante respecto a mejorar las condiciones de vida de muchas veces personas en el fondo que al encontrarse en una situación particularmente vulnerable optan por delinquir, sino también estamos previniendo que ocurran nuevos delitos. En el fondo tiene una doble finalidad muy importante. Y un rol también ahí muy importante de trabajo con las familias de quienes se encuentran, por ejemplo, privados de libertad, para trabajar lo que va a ser la reinserción, el acompañamiento. Yo creo que también hay un deber ineludible en ese sentido del Estado de no abandonar la familia como una institución relevante en esto. Francisca, avanzando entonces con este rol que tendría el municipio, ¿cuál sería entonces el óptimo en esta encrucijada por encontrar, ¿cierto?, cuál es el espacio más idóneo para el municipio de involucrarse? ¿Qué tanto, cierto, de prevención a largo plazo, como mencionábamos, en trabajar en escuelas, espacios recreativos, deportivos, familia, en fin? ¿Y qué tanto hay también de ciertas atribuciones de policía que muchas veces vemos que los municipios también exigen un poco para hacer frente, al menos en primera instancia, en lo que es el combatir la flagrancia o temas de prevención más bien inmediata? Bueno, si vemos como la normativa actual, por supuesto que puede ir cambiando, lo óptimo es, primero, preocuparse por su labor, que ya es muchísima, como comentábamos. La verdad es que los programas municipales tienen una capacidad de influir en la ciudadanía brutal. Y claro, y ocurre muchas veces que el municipio se enfoca en un elemento y de hecho muchas veces se enfoca en un elemento sin un diagnóstico muy claro de qué es lo que ocurre en su territorio. Entonces, claro, ahí estamos interviniendo, pero de una manera poco eficaz, poco óptima. Sí se entiende que hoy en día se está dando una discusión bien relevante respecto a las, por ejemplo, o sea, como te comentaba, las funciones de control. Claro, y ahí, por lo menos desde mi perspectiva, creo que de lo que se ha visto, lo que ha funcionado son, por ejemplo, los patrullajes mixtos. Cuando ahí se da una relación bastante virtuosa porque efectivamente... De coordinación. Sí, y efectivamente es necesario intervenir el territorio. Claro. Pero los guardias o los inspectores municipales, que muchas veces son quienes están en terreno, no tienen las capacidades para hacerlo, por lo tanto muchas veces los estamos exponiendo en territorio y no estamos en el fondo logrando una intervención efectiva. Sin embargo, si vamos mezclando en el fondo las labores municipales con las policías y en el fondo teniendo bien claro qué puede hacer cada uno, se puede lograr una intervención mucho más óptima. Efectivamente, bueno, estamos acá conversando junto a Francisca Undurraga en un nuevo Diálogo Piensa. Francisca, partíamos en la introducción presentándote justamente a partir del notable estudio que se presentó hace un par de semanas
donde se aborda el índice de seguridad municipal que estuviste desarrollando durante varios meses. Me gustaría si nos pudieras contar un poco más en detalle acerca de qué trata, qué mide, qué luces nos puede entregar este índice de seguridad municipal. Bueno, el índice la verdad es que fue un trabajo bien arduo a través de distintas solicitudes de transparencia. Obtuvimos información y logramos, en el fondo, gracias a la literatura especializada y también considerando el marco legal, logramos, en el fondo, identificar distintos indicadores que dan cuenta de una buena gestión o una adecuada gestión municipal en seguridad. Eso, la verdad es que lo dividimos en distintos ejes. Uno, por ejemplo, es el cumplimiento institucional, y como mencionábamos antes, se mide, por ejemplo, un indicador es la asistencia de las distintas autoridades al Consejo Comunal de Seguridad. También, las sesiones del STOP, que son otra instancia de coordinación súper relevante, y así. También, otro eje fundamental son las capacidades técnicas de los equipos. Ahí medimos qué tan multidisciplinario era el equipo. Por ejemplo, si la jefatura tenía estudios especializados en el tema. Y así, la verdad es que fuimos creando distintos indicadores. Un eje también muy fundamental que me gustaría mencionar es la estrategia programática, que es algo que se mide muy poco y de lo que estábamos hablando antes. Por ejemplo, qué tanto se ocupan los posibles recursos disponibles, pensando en el Sistema Nacional de Seguridad Municipal, que tiene en el fondo recursos disponibles para los municipios, o el fondo regional. Y así, la verdad es que fuimos creando un índice bastante completo de 32 indicadores que pueden encontrar en el estudio. Perfecto. ¿Dónde? En fundacionpiensa.cl para todos quienes quieran poder acceder al estudio. Y así, la verdad es que fuimos creando un instrumento que tiene varias virtudes. Uno, que logra, en el fondo, medir en macro, a través de los distintos indicadores, qué tan preparado y qué tan bien está haciendo el trabajo el municipio o los municipios. En esta instancia medimos 12 municipios, pero la verdad es que lo queremos ampliar en el futuro. También logramos sistematizar, en el fondo, todo este conjunto de indicadores en un solo número. Por lo tanto, esto permitió medir en macro, en el fondo, qué tan preparado estaba el municipio. Medir entre municipios también. Yo creo que eso es lo que todos están esperando, ¿cierto? Sí, ahí por supuesto que las autoridades comunales o locales el dato sabroso. Están muy interesadas en saber en qué rango, en qué ranking está su municipio. Y también, un beneficio que tiene esta metodología, que es la creación de índices, es que baja a la comunidad la información disponible. En el fondo, cualquier persona que le interese saber de seguridad municipal puede leer el estudio y actualizarse y conocer realmente cómo lo está haciendo su municipio sin tener que ellos solicitar esa información y, en el fondo, tratar de ubicar a su municipio dentro de una escala en comparación a los otros. En el fondo, eso ya viene digerido. Claro. Y está abierto a la ciudadanía, por lo tanto también es tiene una virtud, en el fondo, de transparencia respecto a la ciudadanía. Oye, ese es un súper buen punto, Francisca, porque justo te iba a preguntar, ¿a quién está dirigido entonces este estudio? Bueno, este estudio, por supuesto que también está dirigido a las autoridades. La gracia que tiene el índice es que permite saber, de acuerdo a estos 5 dimensiones y 32 indicadores, cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene el municipio en los distintos ejes de la seguridad municipal, pero también, y por supuesto que ahí también viene parte de la vocación de Piensa, en el fondo es transmitir a la ciudadanía
qué es lo que está ocurriendo respecto a la seguridad municipal en el territorio. Y por supuesto que también tiene una virtud muy importante de desagregación territorial. Claro. La verdad es que existe información respecto a cómo se está abordando la seguridad municipal, pero muchas veces no está desagregada a nivel territorial, por lo tanto no podemos saber cómo lo está haciendo cada comuna. Y acá en el fondo la gracia que tiene es que se puede saber cómo lo está haciendo cada comuna y qué tiene que hacer para mejorar sus condiciones. Exacto. Eso yo creo que es muy valioso, sobre todo porque nos plantea dónde están los espacios de mejora, ¿cierto? A mí me gustaría, bueno, mucho nos contaste acerca de el valor que tiene este instrumento. ¿Cómo llegamos a este instrumento? ¿Cómo llegaste a este instrumento, la verdad? Pero también yo creo que lo que estamos esperando, no sé si nos pudieras compartir quizás algunos highlights, algunas notas destacadas acerca de los principales hallazgos también, ¿cierto? Bien nos comentabas que había varios hallazgos que van en la línea de cómo mejorar, ¿cierto? Cómo mejorar procesos, cómo mejorar la gestión, ¿cierto? Pero ¿cuáles son los hallazgos quizás más alarmantes? Y acá creo que tampoco no hay que tener pudor en mencionar cuestiones que son de toda realidad. O sea, al final todo esto es a partir de información pública que cualquier ciudadano puede acceder y que en definitiva acá lo que estamos buscando es precisamente presentar donde tenemos la oportunidad, sobre todo, de mejorar. ¿Cuáles serían entonces esos principales hallazgos? Yo primero te voy a comentar en el fondo los ejes, de acuerdo a las dimensiones, qué está ocurriendo. Claro. Bueno, en equipamiento e infraestructura, que es uno de los elementos que se mide, por ejemplo, se miden las cámaras, los vehículos, en el fondo si existen vehículos de patrullaje municipal. Los famosos camionetas de seguridad ciudadana. Exacto. En algunas, los drones. Claro, de hecho los drones nos hubiera encantado involucrarlo, pero la verdad es que el índice, y esto quizás es relevante aclararlo, se basa en información, por supuesto que, como te comentaba, el marco legal, claro, que es sumamente relevante, en el fondo, qué se puede y qué no se puede hacer, pero también cuáles son las estrategias que ya están validadas por la literatura. Ya, y perfecto. respecto a los drones, la verdad es que todavía no existe información concluyente respecto a que los drones logren mejorar la seguridad municipal, y por eso es que no se incluyó, a diferencia de las cámaras, que las claro, cámaras, en el fondo, en muchas partes del mundo ya está validado que un buen uso de cámaras, en el fondo, sí puede mejorar la seguridad, a nivel local. Súper interesante ese tema también para ir aclarando muchas veces inquietudes que surgen justo en medio de una discusión pública en la que precisamente se ha centrado al menos la seguridad municipal en si tener más o menos herramientas, ¿cierto?, o insumos para la seguridad municipal. En la medición, por ejemplo, cuando vemos si es que están suficientemente dotados de insumos, equipamientos, por ejemplo, me mencionas, ok, las camionetas de seguridad municipal, sí, las cámaras de seguridad también, drones, no. ¿Qué otro tipo de aspectos, insumos están contemplados en esta medición? Bueno, respecto a cámaras hay varios indicadores. Ah, ya, perfecto. Que la verdad es que están sumamente validados y en el fondo hoy en día en la discusión pública se habla de cámaras así un poco como a lo loco, pensando que las cámaras van a traer mayor seguridad, pero la verdad como es que si fuera lo más parecido a Batman, ahí en El Caballero de la Noche, cuando muestran esa cama, ese salón lleno de pantallas, ¿cierto?, inteligente, donde se ve toda la ciudad. Hay harto también como esa expectativa, muchas veces, no quiero sonar pesimista, pero a veces hasta irreal de lo que realmente uno pudiese acceder con estos insumos y estos medios. Claro, y lo que ocurre es que en el fondo pueden existir cámaras, pero si no se ocupan de la manera adecuada, la verdad es que no sirve de nada, o no se tiene al personal especializado. Que sea capaz de hacer seguimiento. Exactamente. Y claro, y ahí hay varios indicadores bien relevantes. Uno, por ejemplo, es que desde la Subsecretaría de Prevención del Delito y desde Carabineros
hay lineamientos sumamente claros de que, por ejemplo, debe existir una persona mínimo cada 12 cámaras. Y hay muchos municipios en el fondo que tienen un montón de cámaras, pero no tienen el personal capaz de ver, de estar en el fondo vigilando esas cámaras o haciendo análisis de esas cámaras. Por lo tanto, en el fondo esas cámaras muchas veces no sirven lo suficiente. Hay municipios, por ejemplo, que de hecho eliminan cada 24 horas sus imágenes de cámara. Eso la verdad es que a no ser de que logres detectar algo en el momento, posteriormente no te sirve si es que quieres analizar lugares o determinados delitos. Bueno, y así, la verdad es que respecto a cámaras hay todo un mundo por descubrir. También, bueno, hay municipios que señalan que tienen una cierta cantidad de cámaras, pero no todas están en funcionamiento. Eso también lo medimos, eso también fue un indicador. Entonces, claro, así se arma no solamente en el fondo no medimos solamente la cantidad de cámaras, sino qué estrategia hay detrás de las cámaras. Y respecto a tu... Qué buen concepto de estrategia. Bueno, respecto a tu primera pregunta, disculpa, es relevante destacar que hay una diferencia muy sustantiva entre el equipamiento, la preparación o la estrategia que tienen distintos municipios de otros. Hay algunos que tienen, y de hecho ese fue en el fondo la dimensión donde se vieron brechas más sustantivas entre municipios, que es el equipamiento y la infraestructura. Yeah. O sea, probablemente también porque cada municipio tiene distintas realidades, sí. O sea, presupuestaria, o sea, también me imagino para enfrentarse al delito en términos generales o enfrentarse a la seguridad, naturalmente sabrán ver dónde poner los huevos en cada canasta. Sí. Sin embargo, también hay que destacar, como te mencionaba antes, que muchas veces no se postula a los fondos que se tienen disponibles. De hecho... Eso también entra en el índice. Sí. Y de hecho, de los municipios que medimos, en el fondo hubo dos indicadores muy importantes que medimos. Uno es que si se postula al Fondo Nacional de Seguridad Municipal, donde ahí había muchas comunas que sí postulaban, y otro era la postulación a los fondos regionales, al FNR. Y la verdad es que ahí fue tan solo un municipio que postuló programas de seguridad a esos fondos disponibles. Es un tema súper relevante, sobre todo también para la ciudadanía cuando tenga que hacer también el accountability respecto a sus autoridades. Bueno, cuando hay una autoridad que se escuda en la falta de recursos, bueno, estos son el tipo de mediciones, de indicadores que nos permiten ver qué tan cierto es eso. Porque pareciera ser que hay oportunidades para presentar, como dices tú, programas de seguridad. Sí. No, completamente. Y de hecho a largo plazo, la verdad es que ahora tenemos una cantidad de datos acotados, por lo tanto no se puede hacer el análisis completo, pero a largo plazo sería relevante cruzar los datos del índice con el presupuesto que tienen los municipios disponibles. Y ahí podríamos, de hecho, captar si los fondos tienen que ver con las capacidades municipales. Claro. Y claro, esas son preguntas que la verdad no se están haciendo del todo. No, están al margen del debate. Pero hay un tema que sí ha estado en el debate y que es precisamente el rol del delegado presidencial. Un tema controversial, claro que sí, sobre todo en semanas en las que estamos viendo, por ejemplo, debates en torno a temas de regiones y descentralización. Cómo no, un par de meses después de que se instala el Ministerio de Seguridad Pública, como bien señalabas tú, es la primera aproximación, o quien tiene el deber primero, ¿cierto?, en términos de prevención. Bueno, queda flotando entonces la figura del delegado presidencial. Algo nos mencionabas que te ha tocado estudiar también cuál ha sido la participación en ciertos órganos coordinados. Entonces, a raíz de los hallazgos del estudio y este debate, que a mi juicio ya está instalado, al menos en la acera pública, ¿cuál es en concreto, para que le contemos también a nuestra audiencia, el rol del delegado presidencial en materia de seguridad, ¿cierto? Desde un punto de vista más bien educativo, pero también desde un punto de vista más bien de análisis a raíz de los hallazgos, cómo se han comportado de acuerdo a ese rol?
Sí, bueno, los delegados presidenciales la verdad es que tienen un rol sumamente sustantivo porque son quienes representan al gobierno central y a la presidencia en particular Claro. dentro del territorio. Y respecto a eso, claro, tienen labores muy importantes respecto a que ellos son los principales encargados en el fondo de determinar las acciones de las fuerzas de orden y seguridad. Y bueno, y si entramos un poco como en la discusión de la descentralización, la verdad es que muchas veces se entiende, claro, como descentralizar, poner en el fondo distintas como jefaturas intermedias, pero la verdad es que con la crisis que estamos viviendo, tener una persona en el fondo que está coordinada de manera directa con el nivel central es sumamente relevante. Porque permite tomar decisiones mucho más rápidas, mucho más acotadas. Sí, y Sobre todo las decisiones difíciles, me imagino yo. de hecho. Y claro, y también de una manera orgánica, porque la crisis que estamos viviendo hoy en día no debiéramos enfrentarla en el fondo cada uno por su lado, porque hay fenómenos comunes que son relevantes de abordar de manera conjunta y por supuesto que los recursos en el fondo se deben distribuir de una manera adecuada. Sin embargo, y ahí haciendo un poco el trade-off y se entiende que se dé la discusión sobre todo considerando esta crisis, debemos exigirles más a los delegados presidenciales y a los delegados provinciales. Y tal como lo demuestra el estudio, de hecho, y como te mencionaba antes, hay ciertas comunas donde la verdad es que los delegados provinciales o presidenciales no están yendo a la primera instancia de coordinación, que son los consejos comunales de seguridad. Por lo tanto, ahí hay una discusión en el fondo que dar también respecto a la capacidad de hacer bien el trabajo. Claro. Hoy en día en el fondo se empieza hay un tema de gestión mínima. Sí. En el fondo hay un problema de gestión que se ha ido también transformando en un problema político en el debate. Pero deberíamos cuestionarnos, y ahí quizás lo dejo como dando vueltas, si no estuviéramos en una crisis y si las personas, en el fondo, las autoridades, estuvieran haciendo bien su labor, sí estaríamos tomando en cuenta esta discusión. Claro. Ahí hay en el fondo que cuestionarse, ¿es un problema de gestión o es un problema de descentralización? Lo dejo ahí dando vueltas. Lamentablemente, por lo que nos indica, termina siendo casi un problema de responsabilidad mínima exigirle a la autoridad. Sí, yo creo que por ahí va la respuesta. Creo yo que por lo menos por ahora. Con estas estadísticas, un tirón de orejas queda muy corto para autoridades que no están cumpliendo con unas obligaciones mínimas, sobre todo ante un tema que está tan arriba de la mesa desde hace tanto tiempo y es una de las principales urgencias ciudadanas. Francisca, ya para ir cerrando esta conversación, este maravilloso diálogo Piensa, ¿qué cambios concretos esperas de acuerdo al índice? Y quizás más desde un punto de vista de expectativa, a veces soñando o pensando en grande. Sí. Bueno, yo creo que hay distintos aprendizajes o conclusiones del estudio. Uno, que creo que es una bien sustantiva, sobre todo respecto a las discusiones que estamos teniendo, se refiere a si, en el fondo, los problemas son de gestión o no. Y la verdad es que todas estas nuevas atribuciones que se están planteando de los municipios en el fondo se condicen con la realidad de gestión que indica el índice. Y la verdad es que hoy en día tenemos brechas tan sustantivas entre municipios, algunos que en el fondo teniendo atribuciones no cumplen con los básicos, que si les damos más atribuciones en el fondo nada asegura que puedan hacer bien su trabajo y ayudar a la crisis de seguridad. Eso es por un lado. Por otra parte, queda muy demostrado a través del índice y del estudio que hay una labor relevante que todavía no se aborda del todo, que es el tema del diagnóstico. Hoy en día los municipios, en su labor de prevención, tienen un mandato
y una capacidad sumamente importante que es la de diagnosticar los distintos fenómenos territoriales que se dan dentro de las comunas. Y la verdad es que vemos planes de seguridad municipal, por ejemplo, que están sumamente desactualizados, faltas de funcionarios técnicos o de equipos especializados en el tema. Acá hay, en el fondo, una labor muy importante que nos está considerando, que es el diagnóstico. Y sin un buen diagnóstico, finalmente las intervenciones se hacen de acuerdo a realidades que no existen del todo o que están, en el fondo, mal comprendidas. Tenemos que enfocarnos en el diagnóstico. Y lo otro, que quizá tiene que ver con un tema bien particular, tenemos que empezar a evaluar nuestros programas municipales. Uno de los indicadores que salió más mal parado, por así decirlo, fue el de la evaluación. Y hoy en día la verdad es que se gasta mucho y se implementa en los municipios un montón de programas que no están siendo evaluados. Y ahí también en el fondo hago el link con el diagnóstico. Muchas veces tenemos un mal diagnóstico y además no evaluamos nuestros programas municipales, por lo tanto no estamos usando los recursos de manera adecuada. Y ahí quizás hacer un llamado más a las autoridades de ponerse en el fondo a revisar, ojalá el índice, pero también las distintas, en el fondo, formas de gestión que se tiene dentro del municipio, cómo está funcionando el municipio. ¿Estoy funcionando de acuerdo a lo que dice la noticia del día o estoy funcionando de acuerdo, por ejemplo, a un análisis que hizo un analista que yo tengo especializado dentro del municipio, que conoce el territorio, que mide los fenómenos delictuales de acuerdo a distintos indicadores y que me permite, en el fondo, implementar estrategias adecuadas a los problemas que se tienen. También es un tema de justicia con la ciudadanía, en el fondo, y por supuesto que de accountability. Efectivamente. Así que eso principalmente. Bueno, una extraordinaria conversación la que hemos tenido junto a Francisca Undurraga. Fran, un placer seguir conversando acerca de seguridad municipal. Felicitaciones nuevamente por el extraordinario trabajo con el estudio que se presentó hace un par de semanas, bueno, al menos desde la fecha de la grabación. Acá tenemos nuestros auditores que se podrán ver en cualquier momento. Esperemos que estos tipos de indicadores, el índice de seguridad municipal, sean las herramientas que justamente estamos esperando para robustecer un elemento tan sustancial, no solo en la agenda pública, sino que en la preocupación de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, Fran. Y bueno, para todos quienes terminaron de ver este Diálogo Piensa junto a Francisca Undurraga, los dejamos más que invitados a revisar nuestro canal Piensa TV, donde podrán encontrar distintos diálogos Piensa, conversaciones y otro tipo de productos, programas y una serie de conversaciones para estar al día de los temas más relevantes de Chile y de nuestra región de Valparaíso, donde, como si no, en Piensa. Hasta un próximo capítulo. Muchas gracias.